programa de hoy del remate hemos hablado de todo tipo de deportes. Hemos hablado de fútbol, hemos hablado también de voleibol, hemos hablado de patín y ahora toca el turno del hockey sobre hierba de aquí de Soria. Y hablar de hockey es hablar de Laguna Negra Hockey Club de Soria. Estamos aquí ahora con nuestro entrevistado, que es Julián Petinal, presidente, portero, entrenador. ¿Qué más te queda aquí en el Laguna Negra? Artillero, Todo bien. Pues muchas gracias por acompañarnos, Julián. Muchas gracias a vosotros. Que vamos a hablar un poco de cómo se encuentra ahora mismo el equipo de Laguna Negra, que estáis jugando ya en la Liga Norte y cómo os estáis encontrando. Sí, bueno, ya la temporada ya ha terminado, o sea, ayer fueron los playoffs, que solo lo juegan los cuatro primeros, y bueno, pues en un principio las sensaciones, hemos tenido una primera vuelta mejor que la segunda. También hemos arrastrado la segunda vuelta muchas lesiones al final, con las lesiones de Alberto, Rodrigo. Al final recuperamos a Rodrigo, pero perdimos a Cristian. Al final son jugadores determinantes que al final vas arrastrando de cara a final de temporada, sobre todo a los partidos que teníamos más intereses, ¿no? Nos quedamos en los buenos partidos que hemos hecho, que hicimos aquí en casa contra Mundaiz, que ha sido el campeón de liga. Hemos sido el equipo que más goles les ha metido, o sea, en principio también les pusimos las cosas muy complicadas y esas sensaciones de que en casa hemos tenido muy buenos partidos. Lo único problema es que no hemos podido llevarlos afuera, por lo que digo, por falta de esos jugadores que al final vas arrastrando. ¿Eso puede ser también gracias a la afición, gracias al apoyo que tienen aquí en Soria? Sí, se ha notado mucho, sobre todo en algunos partidos más claves y eso. Al final sí que empezamos un poco fríos al principio de temporada, con poca gente, pero bueno, al final la gente ha respondido, ha subido. También se ha publicitado mucho los partidos, tanto a través de redes sociales como a través de los carteles, a través también de muchos patrocinadores, y luego también el boca a boca con los chavales. También a través de las escuelas se mandaba invitaciones, pues, para que los chicos subiesen, y se ha notado. Se ha faltado un poco más, a lo mejor por eso, de que subiesen más chavales, de punto ahí que siempre te arrastra a luego poder tener más chicos a la próxima temporada. Tenemos también, me comentabas, el sábado la Liga Provincial en Arcos. Sí, es la séptima jornada ya de la Liga. Tenemos aún aplazado el partido de Navaleno, que pues, al final, entre que no había pista, otra vez es que no se podía jugar porque había falta de gente. Pues bueno, tenemos esa jornada aplazada, que en un principio lo más probable es que se juegue en la última jornada, que es en Camaretas, y se juegue esa jornada. Bueno, son 3 equipos los que van a jugar, son benjamines que van líderes de la competición y esperan mantener ese ritmo que llevan. Alevines, que como ya hemos comentado muchas veces, es un equipo que está en formación, tiene mucha gente nueva que ha entrado ahora y demás, y bueno, y poco a poco va evolucionando. En esta categoría pues se busca más que empiecen a coger colocación, que empiecen a coger ubicación y más el trabajo y movimiento de bola, más que buscar más resultados. Y luego los últimos son infantiles, que se miden a Almazán, que van líderes. Es un equipo al que ya ganamos en su casa en el último partido que teníamos aplazado, y la verdad es que motivó bastante a los chavales, que encima encadenaron 2 victorias, porque después, con la victoria frente a Arcos, pues consiguieron subir a la segunda plaza después de estar en los cuartos. O sea, al final, buena dinámica para el grupo, que llega a un partido que en un principio es complicado, porque son jugadores más mayores, son jugadores de categoría juvenil, pero bueno, al final esas 2 victorias seguidas, y encima una de ellas contra el primero, pues me te da motivación para afrontar la jornada. ¿Cómo consigues tú animar a esa gente que no conoce a que se inscriba al Alevín, al juvenil, donde nos has dicho que los equipos van rotando, pero cada vez se están animando más personas de Soria? Sí, pues bueno, al final es una de las primeras cosas que tiene que tener en cuenta la gente. La gente, cuando hablas de hockey, pues sobre todo piensa en el hockey hielo, ¿no? El hockey hielo, y en el hockey hielo estadounidense, o sea, porque es el único que en los años 70, por motivos de que no tenían publicidad, que no tenían gente, empezaron a permitir lo que es el tema de las peleas y las agresiones, que luego al final son sancionadas, pero por un poco de vistosidad empezaron a permitir a finales de los años 70 ese juego. Solo ocurre allí, o sea, el resto del hockey hielo, si vas a Francia, si vas toda Europa, está prohibido cualquier contacto y está sancionado, ¿no? Pues lo primero que se hace es a la gente que se olvide de ese hockey, que no es real, o sea,
es algo para ser vistoso, para que la gente solo asista por ver ese tipo de juego. En hockey patín es un juego muy rápido, muy vistoso. Además cambia mucho de ver jugar a los pequeños ya a partir de categorías con juveniles que son mucho más dinámicas. Es un deporte muy dinámico, o sea, trabajas muchos aspectos físicos, trabajas tren físico superior, inferior, y luego aparte trabajas mucho la estabilidad al tener que ir en patines y la coordinación. O sea, al final es un deporte muy completo que ayuda bastante en el desarrollo de los niños. ¿Qué tipo de entrenamiento realizáis vosotros en el club? Diferenciamos un poco de principio de temporada, el momento que estamos ahora, principio de temporada, sobre todo de más mayores se mete mucha más carga física, ¿no? Al ser los más mayores ya están jugando en una competición que digamos es más seria, más dinámica, con lo cual ya tienes que buscar una estabilidad buscando el llegar a unas sensaciones o a una situación física de cara a final de temporada. Se trabaja muchísimo el físico. En categorías inferiores se empieza a trabajar mucho patín, hay que recuperar ese patín que se hemos perdido durante el verano, ¿no? Y esa técnica o táctica que hay que empezar a desarrollar de nuevo, sobre todo ver qué chicos han subido, han bajado, o sea, han subido de categoría, qué chicos vienen nuevos, ¿no? Y tienes que trabajar un poco, sobre todo el primer mes, es ver qué tipo de equipo te encuentras. O sea, al final es como cualquier entrenador que va a un equipo nuevo, pues tiene que ver qué es lo que tengo y siempre al final, cosas que a principio de temporada que puedes hacer es qué juegos puedo hacer, qué gente tengo y de ahí empezar a desarrollar cuál va a ser el plan de trabajo para todo el resto de temporada, ¿no? Con el equipo senior pasa lo mismo, al final lo único que tienes, vas a tener pocos jugadores nuevos, normalmente son de categoría juvenil, pero tienes un bloque general con el que ya tienes trabajado y es con el que vas a eso, con lo cual lo que se trabaja es mucho al principio de temporada, aparte del estado físico, que esos jugadores nuevos que lleguen se acoplen a ese sistema de juego que están desarrollando los jugadores más veteranos. ¿Tú en los entrenamientos qué buscas pulir? Normalmente yo desarrollo los entrenamientos entre el domingo y el lunes después de los partidos. Se trabaja, se ve qué es lo que ha fallado en los partidos, qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a desarrollar el entrenamiento. Siempre hay un carácter general que suele ser, pues eso, el tema del físico, no hay que abandonar físico en toda la temporada, ¿no? La carga de ese físico varía de principio de temporada al final de temporada la carga física es muy pequeña, es un 20 porque ya no vas a conseguir desarrollar más físicamente porque ya estás de cara a final de temporada y no tiene sentido que un jugador desarrolle más físicamente, sino que lo que necesitas es que ese jugador, ese tiempo aprovecharlo para jugar, para desarrollar tácticamente. Cuando se desarrollan los entrenamientos, pues se ve pues qué fallos hemos tenido en la última jornada, qué es lo que se puede corregir, cómo corregirlo y sobre todo se desarrollan en las primeras sesiones de la semana, es lo que suele buscar, ¿no? El entrenamiento del martes es buscar qué hemos fallado, qué tenemos que corregir, ¿no? y ver cómo puede eso mejorar de cara al siguiente fin de semana, ¿no? Qué se puede aprovechar, qué es lo que no se puede aprovechar, sobre todo en cara de táctica. Y luego pues el jueves pues el desarrollar más tácticamente el juego del equipo. Y este año las clasificaciones, ¿tú cómo lo ves dependiendo de las categorías? Pues bueno, ¿ha llegado a lo que esperabas? En senior esperábamos haber clasificado mejor, sobre todo teniendo en cuenta la primera vuelta que tuvimos y viendo el resultado que hemos tenido, como te digo, contra Mundays, que ha sido primero, que al final quedamos aquí un 9-7, que fue un buen resultado teniendo en cuenta que les remontamos un 8-1 de la primera parte y llegamos a estar un 9-7, con lo cual es un buen resultado sobre todo de cara a la segunda parte. Con Gurucheta, que ha quedado cuarto en la clasificación, y Rochapea, que han quedado quintos, quedamos 5-5 aquí en casa, o sea que al final han sido dos equipos fuertes con los que hemos conseguido puntuar. Nos ha fallado equipos como Tenis ahí en su casa, al final un par de fallos nos condenan a ir por detrás en el marcador y al final te quedas sin tiempo para remontar, al final quedamos un 5-4 y aquí un mal inicio de la primera parte nos hizo arrastrar y ir al final por detrás de ellos, aunque al final en el último minuto conseguimos empatar el partido, pero bueno, tuvimos la desconcentración de un par de jugadores en los minutos claves, sobre todo al final del primer tiempo, que nos hizo ir muy arrastrados a
de ellos. En sub-23 más o menos hemos clasificado como esperábamos. Al final, el último partido nos jugamos la segunda plaza, buscábamos eso, primera, segunda plaza. Ha sido una pena no llegar al final a tener la segunda plaza, pero sabíamos que Burgos y Ouberena eran los equipos más complicados que había en la categoría, y al final, pues bueno, conseguimos buenos resultados aquí en casa. Ahí al final, en el último partido contra Ouberena, se te ponen 3-2, quedan 2 minutos, intentas ir a por todo, y bueno, y en esos 2 últimos minutos al final ellos cogen en 2 contras y te abren el partido. Pero bueno, al final buen equipo, buen resultado de los chavales. Jorge ha quedado además máximo goleador de la categoría, o sea, ahí estaba más o menos dentro de lo que se esperaba. En el resto de categorías, mucho jugador que ha subido a categoría, en Alevín mucho jugador nuevo, con lo cual son 2 categorías en desarrollo, sobre todo Alevín e infantil, que están en desarrollo, y al final no todo lo que pudiesen conseguir estaba dentro de lo planificado. Se busca sobre todo mejora del juego. Y por último, en juvenil y en junior nos jugamos sobre todo plaza con Burgos, hemos estado muy igualados con ellos. Al final hemos tenido el problema de no tener muchos jugadores, que es lo que al final nos ha lastrado en los 2 partidos con Burgos, pero bueno, al final segundos de la categoría pues no ha estado mal. Y juveniles, por lo mismo, es un equipo que además ya hay un salto cuantitativo. El problema que arrastra juveniles es no tener portero, y ahí ya es una categoría en la que se nota mucho el no tener portero, pero bueno, más o menos está dentro de la dinámica que esperábamos en estas categorías. Y siendo el hockey patines una elección que no suelen elegir los niños, ¿cómo conseguís crear figuras como lo que estáis creando aquí en Soria? A base de insistir. O sea, al final el patinaje sí que es un deporte que lleva mucho tiempo en Soria, y al final el hockey solo es una forma de patinaje, es una de las disciplinas que está dentro del patinaje. El patinaje tiene unas 7, 8 disciplinas en federación, y el hockey es una de ellas. O sea, al final es buscar un desarrollo y que la gente, sobre todo en escuela, haciendo coincidir las escuelas con los horarios de los chicos, sobre todo es la escuela municipal, es justo antes del entrenamiento de los pequeños, con lo cual al final ese cruce, pues mira, este va conmigo a clase, este en el colegio, intentas arrastrar eso. Y luego, pues, sobre todo los mayores, al final lo que se busca a la vez de promocionar tanto en redes sociales como hacer las invitaciones para las escuelas y demás, es que los chicos se acerquen y vean, y sobre todo los padres que vean que no es un deporte, como hemos dicho, como es el hielo en Estados Unidos, que es más violento o más rugoso. O sea, al final tienes que quitar ese miedo, sobre todo a los padres, porque a los niños les da igual. A los niños lo que quieren es jugar, les da igual el deporte que sea, lo que quieren es pasárselo bien, un deporte que se lo pasen bien, que estén con los amigos, y es lo que buscan. El problema muchas veces son los miedos que puedan tener los padres. Tú, Julián, ahora como entrenador, ¿cómo te has visto tú este año en diferencia a los años anteriores? Bueno, cierto es que desde los últimos años se ha cambiado la filosofía, por lo que te digo, pues al final también mantienes un grupo más unido. Al final muchos jugadores han ido subiendo, y al final contar con un grupo más formado, que solo vas cambiando ciertos valores, te hacen trabajar más ciertos aspectos que puedes encadenar de un año a otro. A lo mejor un poco más la insistencia y la incidencia en ciertos aspectos del juego es lo que me ha fallado a la hora de desarrollar esta temporada el tema con los chavales, ¿no? También llevarse bien. Hay un aspecto que además de entrenador es jugador, y tienes que mantener un equilibrio. Claro, ¿cómo se conjuga esa doble figura? Claro, tienes que mantener un equilibrio ahí, y eso. También es cierto que para los entrenamientos contamos con José Emilio, que también es el que hace de entrenador en los partidos, ¿no? Porque en hockey no puedes tener la figura de jugador-entrenador, o sea, claro, estás como jugador, estás como entrenador. Y él colaboraba mucho en los entrenamientos, o sea, se desarrollaban los entrenamientos, y se hablaban con él y nos poníamos de acuerdo de qué aspectos trabajar, qué aspectos no trabajar, y a la hora que me tocaba estar a mí haciendo ejercicios, pues él era el encargado de hacer la constancia con los chavales. Es complicado. Lo que pasa es que como ya llevo varios años, llevo 8 o 9 años en esta tesitura, al final siempre te tienes que apoyar, pues en otros años han estado Laura y Cristian, sobre todo Cristian como jugador
ha tirado mucho del grupo. Este año, tema de trabajo, luego de lesiones, pues ha podido estar a asistir menos, pero luego también dependes mucho pues de gente que lleva muchos años, pues lo que te digo, pues Alberto, Rodrigo, Miki, que al final son jugadores que llevan años, ya saben cuál es la tesitura que hay en los entrenamientos e intentan también pues un poco arrastrar a los jugadores, y apoyándote en ellos, pues oye, al final vas avanzando. ¿Y tú te ves siguiendo siendo un entrenador de Laguna Negra durante muchos años? Pues no lo sé. eso no. Como portero no sé. sí, ¿verdad? Bueno, como portero, como presidente quizás sí, pero como presidente entrenador. Sí, como portero Sí. ya tenemos una edad y poco a poco hay que ir mirando y dejando paso. Lo que, claro, tenemos la tesitura que esto es Soria, es una ciudad pequeña, y al final la gente va rotando y bueno, al final sigues. Pero bueno, el entrenador pues siempre al final es, si sale algo mejor, pues cómpralo. Claro. Y como portero, tu misión principal para el balón, Pues ¿cómo es en el hockey? como portero, la misión principal, bueno, aparte del portero, como en muchos deportes, al final tiene que ser último defensor, primero atacante, y yo al menos siempre he desarrollado mi función como portero de esta forma. O sea, al final siempre intento sacar muchas bolas adelante, mucho pasa a mis compañeros para que puedan salir a la contra, buscar rampa, y luego intentar ser mucha movilidad en portería y no tener, intentar corregir cualquier problema, intentar corregirlo durante el juego, ¿vale? El problema muchas veces es que ya tienes unos años, ya tienes unos vicios cogidos y es complicado muchas veces corregir cosas o aceptar cuando alguien te dice que tienes que corregir algo, ¿no? Porque al final, lo que te digo, son muchos años, llevo más de 30 años jugando y al final lo que ya no has aprendido, o sea, a un perro viejo no le puedes enseñar trucos nuevos, o sea, al final o te lo interiorizas tú y los vas desarrollando tú, o es complicado corregir cosas, ¿no? Yo intento siempre, todo lo que me dicen lo razono, lo busco y luego intento corregirlo a lo largo de la semana o de la temporada. Y entonces hay esperanza en estos próximos partidos, Julián. La gente le animas a que vaya a veros sobre todo y que sí, sobre todo ya solo nos queda el torneo de veteranos, que es claro, el 6 de mayo y esperamos que todo el mundo vaya. Además es ¿dónde va a ser? Es aquí en Soria, en San Andrés. Vienen 7 equipos, ya nos ha confirmado el último equipo, que es Alcañiz. Vienen Alcañiz de Teruel, el Club Patín Burgos, AD Sant Pío de Valladolid, Alcalá, Hogares Mundet de Barcelona, Miravalles de Bilbao y Tudela pues de aquí, de Galao y nosotros. Y bueno, pues va a ser una jornada completa desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche de hockey, en que pues bueno, ya son viejas glorias, pero pero muchos llevan aún patines en la sangre y es una jornada muy bonita entre amigos. Muchas gracias, Julián, por esta entrevista, por contarnos cómo sigue yendo el Laguna Negra Hockey Club de Soria, que hablar de hockey es hablar de vuestro club y sobre todo eso, mucho ánimo por todo lo que estáis consiguiendo y todo lo que os queda todavía por conseguir. Muchas gracias y que lo veáis. Y aquí seguiremos contando contigo y con vosotros siempre. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ahora vamos a ver un reportaje espléndido que han hecho nuestros compañeros sobre el Campeonato Nacional de Orientación que ha tenido lugar justo este fin de semana y que hemos estado allí para tener entrevistas, para ver cómo sucedía y sobre todo para disfrutar en ese gran campeonato. Así que espero que disfrutéis. Muchas gracias por acompañarnos y esperad hasta el final porque no lo podéis perder. Muchas gracias y hasta la semana que viene.